Dios le bendiga, hermanos, bendiciones a todos y bienvenidos a la segunda parte de nuestro servicio virtual. Saludos a todos los países que nos sintonizan o nos escuchan. Bendiciones a cada uno de ellos. México, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Honduras, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, gloria a Dios, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Bueno, bastantes países, hermanos. Algunos de España. Bendiciones a todos, mis amados. Dios les bendiga y les guarde. El mensaje para hoy es el ayuno que a Dios le agrada. El ayuno que a Dios le agrada. El ayuno es un arma de poder en la guerra espiritual. El ayuno es una de las armas más poderosas de los guerreros de Dios, del ejército del Señor. Y tiene varias implicaciones tremendas. Con el ayuno es posible crecer de nivel espiritual. Con el ayuno es posible cambiar muchas cosas, muchas situaciones en nuestra vida. Y es la voluntad y el deseo de Dios que sus hijos ayunen. A través del ayuno el guerrero puede ganar batallas. A través del ayuno se pueden vencer enfermedades. A través del ayuno el mundo demoníaco retrocede. A través del ayuno la brujería y la hechicería pierde poder. A través del ayuno los demonios se debilitan. Y a través del ayuno el Hijo de Dios y el cristiano fortalece su fe. A través del ayuno el cristiano aumenta a un nivel espiritual mayor. Así que el ayuno bien hecho es un arma muy poderosa en el mundo espiritual. Sin embargo, ha sido tergiversada demasiado, ha sido tocada demasiado por Satanás. Y los demonios de mentira, los demonios de engaño, los demonios de falsedad. De tal forma que hoy vemos a mucho pueblo de Dios ayunando de una manera incorrecta, de tal forma que no funciona. Se ha hecho el ayuno una religiosidad, una tradición hasta algunas personas. Yo he oído decir y me consta de personas que ayunan muy frecuentemente, pero no se nota el crecimiento espiritual, no se nota lo que deberá ocurrir cuando alguien realmente está ayunando de la forma correcta. Entonces el ayuno ha venido a ser, sobre todo en los grupos de intercesión, en los grupos proféticos, en los grupos que suelen practicar, iglesias suelen practicar mucho esto, suele convertirse en una tradición más, en una religión más, y caer en el engaño y caer en la falsedad. Y yo por mucho tiempo me he cuidado mucho al respecto y he sido un poco reacio a practicar este tipo de ayunos, el ayuno que no funciona. Y Dios me ha llevado ya en los últimos días, últimos años, a que practiquemos el ayuno, a que nos ejercitemos en el ayuno. El ayuno puede tener diversos propósitos. El ayuno, podemos ayunar para pedir un milagro, podemos ayunar para solicitarle a Dios alguna cosa, algún asunto. Pero de cualquier forma y cualquier manera, para lo cual el propósito del ayuno lo queremos plantear, es importante siempre cumplir con sus requisitos, con los requisitos para que el ayuno funcione. Y dentro del ayuno
hacer lo que es correcto y lo que es agradable para Dios. Podríamos empezar diciendo que el ayuno no es para que tú te sientas bien. El ayuno es para que Dios se sienta bien. El ayuno es para agradar a Dios. Si tú cuando ayunas, lo que haces es pedir, interceder, no es algo que sea del agrado realmente de Dios. El ayuno es para complacer a Dios, es para que Dios se complazca, es para que Dios se sienta lo mejor, se sienta lo mejor. Y Dios no se siente lo mejor cuando sus hijos le están pidiendo. No es tan grato, no es que Dios no quiera responder a las peticiones, a las oraciones, sino que el pedir y el interceder tiene su lugar. El ayuno, aunque pudiéramos guerrear en el ayuno, aunque pudiéramos interceder en el ayuno no es tanto para echar fuera demonios. Podemos echar fuera demonios después de ayunar. Podemos interceder después de ayunar. Pero el ayuno no es tanto para eso. Y yo diría que no deberíamos de meter ninguno de estos elementos cuando ayunamos. El propósito del ayuno, dentro del ayuno, principalmente es para agradar a Dios. Es para complacer a Dios, es para hacer feliz a Dios, es para que Dios se goce, es para que Dios lo disfrute, para que Dios se complazca, para que Dios esté feliz. Entonces tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces yo quiero exponerles en esta ocasión lo que Dios quiere. Que sea el ayuno que le está complaciendo, que debe complacerlo a Él. Para ello los quiero invitar a ir a la palabra de Dios, a la Biblia, en Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, que dice así. Voy a usar dos versiones, la Reina Valera 1960 y la traducción Nueva Versión Internacional. Entonces dice así el capítulo 58 en versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Clama a voz en cuello, no te detengas. Le dice Dios a Isaías. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es decir, grita con toda fuerza, alza tu voz, clama con tu voz, no te reprimas, no te detengas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías y sus pecados. Entonces, veamos aquí la situación en la cual se encontraba el pueblo de Dios en el capítulo 58 de Isaías. El pueblo estaba en rebeldía y estaba en pecado. Ahora veamos qué hacía el pueblo de Dios, porque es precisamente lo que muchos hacen hoy. Versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Veamos acá entonces un pueblo que busca diariamente a Dios. Mira, sinceramente, si yo le pregunto a uno de ustedes si está buscando diariamente a Dios, es posible que algunos me digan que no, pero es muy probable que aquellos que ayunan sí lo hagan, sí lo estén haciendo. Generalmente las personas que ayunan están buscando a Dios. Estos cumplen los mismos requisitos acá. En la versión internacional dice, porque día tras día me buscan
y desean conocer mis caminos. Y está perfecto, eso está bien. Pero lo hacen como si fuesen una nación que practicara la justicia. Es decir, realmente no está sucediendo así. El pueblo está en un estado de rebeldía y de pecado. Y me buscan todos los días y desean conocer mis caminos como si fuese una nación que no ha hecho nada malo. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y está bien el deseo, pero lo que pasa es que está sucediendo una situación en la cual ellos están siendo inconscientes de su rebeldía y de su pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a ayunar, cuando nosotros estemos ayunando, no podemos nosotros estar bajo un estado de rebeldía y de pecado. Versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? O sea, le dicen a Dios, nosotros ayunamos, pero tú no respondiste, tú no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Eso es lo que decía el pueblo, ¿no? Versículo 3, en la otra versión, voy a usar, y dice, y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Entonces la gente ayunaba, buscaba a Dios todos los días, pero lo hacían como si ellos no hubiesen cometido errores. Lo hacían como si ellos no hubiesen cometido pecado, y el pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo pecador. Entonces ayunaban por tradición. Las primeras cosas que debemos ir quitando en un ayuno es quitar la máscara, quitar la falsedad y quitar la hipocresía. Lo primero que hay que hacer en un ayuno es sacarse la costra de la religión, renunciar a la religiosidad, renunciar a la falsedad, ser sinceros y verificar si en nuestro corazón hay pecado y hay rebeldía antes de nosotros ayunar. Porque esta gente buscaba a Dios todos los días. Ayunaba y Dios no les respondía. Ayunaban y Dios no los escuchaba. Y lo hacían todos los días y querían conocer los caminos de Dios y querían acercarse a Dios. Tenían buenas intenciones, sin embargo las intenciones no son suficientes. Había que examinar el corazón y no se examinaban. Versículo 3 en Reina Valera dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice el Señor, buscáis vuestro propio gusto. Oiga lo que pasa en el día del ayuno. En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Ahora, vean qué interesante, aquí Dios no dice en las horas del ayuno buscan su propio gusto, sino que dice en el día del ayuno buscan su propio gusto. O sea, como que Dios toma el ayuno tomando el día. ¿Sí? ¿Lo ven? Pudiera ser en el momento del ayuno, pero más que todo está hablando de un día. En la otra versión dice, pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Bueno, en la Reina Valera dice, buscan vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, primeramente buscar el propio gusto. Entonces, tú vas a ayunar. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quieres pedir por tu necesidad. Mal hecho. Tú vas a ayunar y entonces haces injusticia con los demás. Tú vas a ayunar y en el mismo día del ayuno te enojas con tus hijos o con tu cónyuge, o te enojas con tu patrono, o te enojas en el negocio, o sucede una situación del cual no es del agrado de Dios. Entonces ustedes ayunan
por así decirlo, con una mano hacen algo para Dios, con la mano derecha hacen algo para Dios y con la mano izquierda lo borran. ¿Para qué ayunan? Ustedes hacen lo que ustedes quieren cuando ayunan. Y no es así, no debe ser el propósito, no debe ser buscar nuestro propio gusto, sino el ayuno debe ser buscar el gusto de Dios. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Para contiendas y debates ayunáis. O sea, es lo que sucedía. Ayunaban, sí, pero el mismo día que ayunaban había pleitos en la casa. Había discusión. En la otra versión dice, una versión internacional, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Tremendo eso. Y aquí que en Reina Valera dice, aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces aquí el Señor está diciendo, no sean así ustedes. Cuando ayunen, si ustedes quieren que Dios los escuche, entonces ustedes no hagan eso, no hagan injusticia, no hagan lo que a ustedes les parezca en el día del ayuno. Permanezcan santificados, permanezcan consagrados, pidan perdón, no sean rebeldes, saquen de su corazón el pecado. Si eso no se hace, el ayuno que se va a hacer es una pérdida total de tiempo. Dios no va a escuchar, no es del agrado de Dios. Por eso el ayuno debe de ser a la manera de Dios y debe de ser para agradar a Dios. Versículo versículo 4 en la otra versión, lo voy a volver a leer, dice, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Versículo 5 en versión Reina Valera, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, es decir, que se golpee el pecho, que se ponga afligido, que se ponga a llorar. No, qué pereza. Eso no es del agrado de Dios. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ok, entonces vean ustedes aquí que el ayuno es para agradar a Dios. El ayuno es para agradar a Jehová. Dios no se agrada de esto. Dios no se agrada que tú te estés golpeando el pecho. Dios no se agrada que te creas el pobrecito. Dios no se agrada que eres el gran necesitado del planeta Tierra, que por eso estás ayunando, para que Dios te haga favores. Sí, vienes con necesidades delante de Dios. Vienes con preocupación, con ansiedad delante de Dios. Estás ayunando porque te conviene ayunar. Estás ayunando para tu propio provecho. Estás ayunando para tu propio gusto. Pero no es ese el ayuno que Dios quiere. No es el ayuno que Dios aprueba. Ya me imagino yo gente ayunando, y seguramente que sí me están escuchando, y qué bueno que me están escuchando para que nuestros hermanos aprendan. Ya imagino yo personas ayunando, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo sin parar todo el tiempo, en el tiempo de ayuno. Ahora, yo no vengo aquí a predicarles tanto como que qué es lo que hay que hacer en el ayuno, cuántas horas tienen que ser. Yo no vengo a predicar de las formas, de la parte exterior del ayuno. Yo vengo a predicar de la esencia del ayuno, de la parte interior del ayuno. Yo no vengo a predicar aquí qué vestido tienes que ponerte para ayunar. Yo no vengo a predicar aquí que dónde tienes que ir y dónde tienes que hacer el ayuno. Si en tu cuarto a escondidas, o lo tienes que hacer en la iglesia, o lo tienes que hacer en un lugar, porque solo ahí debe funcionar. Yo no estoy hablando de cosas superficiales. Yo estoy hablando del ayuno de cosas más profundas, cosas más del espíritu, de las cosas que realmente importan. Gloria a Dios. Entonces, leo otra vez el versículo 5 en versión Reina Valera. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre
su alma? No. Que incline su cabeza como junco, no. Y que haga cama de silicio y de ceniza, no. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No. Vamos en la versión internacional, una versión internacional dice, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? Y dice en versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ahora, entonces aquí hay gente que ya comienza a decir, ok, bueno, entonces vamos a liberar en el día del ayuno. Entonces ayunar no es tanto dejar de comer, sino que ayunar entonces es hacer liberación. Y se van al extremo, no entienden lo que la palabra está diciendo acá. Lo que está diciendo la palabra es que si vamos a ayunar, debiéramos de cumplir ciertas condiciones. No andar en pecado, pedir perdón, no estar de rebeldes, no hacer lo que uno quiere en ese día, sino hacer lo que Dios quiere, porque el ayuno es para complacer a Dios, tener el enfoque correcto. No es tanto yo, que pobrecito yo, dolerme yo, que estoy triste, entonces me humillo en el ayuno. Entonces, a muchos se les ha enseñado que en el ayuno hay que humillarse, en el ayuno hay que llorar, en el ayuno hay que estar triste. No, eso no es el propósito de Dios, ni es lo que a Dios le agrada en el ayuno. Entonces tienen una mala enseñanza al respecto. Y aquí otros tergiversan. Aquí otros se van entonces no entienden lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquí lo que está diciendo es, no es más bien el ayuno que yo escogí, que cuando vengan a ayunar hayan liberado al cautivo previamente, o estén liberándolo, que vivan vidas que le sirven al Señor, que vivan vidas que dan libertad a otros, que ayuden y que cubran al desnudo, y que no te escondas de aquel que necesita, que puedas tú ser generoso y amable con otros. No es más bien esa la condición que yo pido para cuando ayunen. Eso es la palabra apropiada acá. Voy a repetirlo, pero en la otra versión dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo para poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Empezando por uno mismo, ¿verdad? Es decir, hay que ir al ayuno libre, no atado. Hay que estar en el ayuno sin sentimientos de culpa. Hay que estar en el ayuno sin pecados que te acusen. Hay que estar en el ayuno siendo honestos, sinceros contigo y con los demás, habiendo pedido perdón a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y entonces, ese es el ayuno que Dios quiere. Porque esta gente les decía de esta manera que el ayuno que Dios quería, porque es lo que menos hacían. Eran injustos, eran groseros, eran rebeldes, eran desobedientes, pero sí les gustaba ayunar. Sí les gustaba ayunar así, de esa manera, y se presentaban a Dios enojados, se presentaban a Dios con una mala actitud, con un mal carácter, cargados de pecados, y Dios no los podía escuchar. Entonces ellos se quejaban y decían, si tú no nos escuchas, ¿para qué vamos a ayunar? Versículo 7, en versión Reina Valera dice, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. La versión NBI, versículo 7 dice, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Entonces aquí está hablando de un compromiso social, de un compromiso, sobre todo con nuestros hermanos propiamente, que son nuestros.
¿verdad? Es ayudar a aquel que lo necesita, ser bondadoso, amar a la gente. Entonces no podemos estar ayunando sin eso. Es más bien, no es tanto el ayuno que Dios está escogiendo, el hecho que tú te aflijas, que tú saques el tiempo y entonces pues tú te despreocupes de todas estas cosas, la gente esté con necesidad y tú no compartas lo que Dios te ha dado. No, lo que Dios quiere es que tú compartas. Y entonces compartiendo, Dios se agrada del ayuno que tú vas a dar. ¿Okay? Porque no podemos decir que vamos a sustituir una cosa por otra. No podemos decir que no vamos a dedicar a las cosas sociales, a ayudar a los que están necesitados, y entonces nos vamos a olvidar de Dios, porque atendimos ya a las personas, y el ayuno es ese. No es ese el sentido de la palabra. El sentido de la palabra es que si vas a ayunar, estés viviendo una vida que agrada a Dios primeramente. Y si no es así, pide perdón, arrepiéntate y arregla las cosas con el Señor. Y cuando ayunes, siempre acuérdate que después también del ayuno vas a tener que vivir una vida de tal forma como lo dice acá, compartiendo tu pan con aquel que lo necesita. En nuestra iglesia tenemos algo que se llama la canasta del amor, que pues recogemos víveres, recogemos el diario, le llamamos acá en este país, en Costa Rica, que es una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles. O sea, cada familia o cada persona puede aportar un poquito, y así entre las muchas familias, de todos los poquitos que se aportan, hacemos una canasta, y esa canasta está disponible para cualquier miembro de la iglesia que lo necesite, y se lo proveemos en momentos de necesidad, en momentos de crisis. Ayudamos a personas incluso que no son de nuestra iglesia. Entonces las personas tienen esa posibilidad de proveer víveres que ya tienen en su casa, y comparten, proveen para la canasta del amor, que es parte también de recoger una especie de ofrenda para la canasta. Entonces usted puede cooperar con eso. No solamente ofrenda normal, que es una obligación, sino pues esta que ya no es obligatoria, pero que podemos compartir nuestro pan con el hambriento, aportando un poco para esas necesidades, y nosotros agarramos ese dinero específico y lo invertimos en los víveres, para entonces suplir a la necesidad actual o a la necesidad futura. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ayunaste así, ayunaste de la buena manera. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué lindo, hermanos. Qué lindo. Esos son los ayunos que funcionan. Entonces, vuelvo a repetir, nacerá tu luz como el alba, o sea, brillarás. Dios te hará resplandecer, lo notarán los demás. Entonces Dios va a escuchar, entonces Dios te va a prosperar, entonces cuando tú ayunes de esta manera. En la Nueva Versión Internacional dice, si así procedes, como hemos estado hablando, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, va creciendo en aumento, y tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Y la gloria del Señor te seguirá. Qué tremendo. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, el Señor, su gloria estará contigo. ¿Cuánto necesitamos nosotros realmente trabajar en esto? ¿Eres tú compasivo con los demás? ¿Compartes lo que tienes con otros? Empecemos por tu propia casa. Empecemos por tu esposo, por tu esposa. Eres amoroso, eres cariñoso, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Seamos sinceros, porque siendo sinceros podemos pedirle perdón a Dios, porque este pueblo estaba siendo acusado de rebeldía
y de pecadores, desobedientes. Pecaban y así buscaban a Dios todos los días y lo hacían para conocer a Dios, pero no podían conocerlo. No podía Dios estar allí porque ese pecado separaba a Dios de ellos. Entonces ellos lo hacían en inconsciencia. Y hoy hay mucha gente así, hoy hay mucha gente que está inconscientes de su orgullo, inconscientes de su desobediencia, inconscientes de su rebeldía. Y aún ahora, escuchando este mensaje, siguen siendo inconscientes y dicen, no, yo no soy así. Yo cuando ayuno, yo ayuno bien, tal y como lo dice los versículos que el pastor está diciendo. No, mejor examínate, hermano. No digas eso. No te creas sabio en tu propia opinión. No te creas que cumples con todo. Posiblemente haya pecados en tu vida y haya rebeldía en tu vida y haya orgullo en tu vida y haya falta de humildad en tu vida y que por simplemente livianamente decir lo que estás diciendo, pues Dios no te escucha cuando tú ayunas, si es que ayunas. Ahora, el ayuno es un arma del guerrero, es un arma de poder del guerrero. Y es tremendo, por eso estoy hablando acá al respecto, porque podemos conseguir muchísimas cosas con el ayuno, favores especiales de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer en el momento del ayuno? No vamos a pedir. Por el momento aquí no estamos hablando de pedir. Estamos hablando del ambiente cuando ayunamos. ¿Qué tipo de vida debemos de vivir nosotros? Entonces, ¿el ayuno es para cualquiera? No, el ayuno no es para cualquier persona. El ayuno es para personas que realmente quieren agradar a Dios. El ayuno no es para salir del paso. El ayuno no es para salir de un problema y seguir siendo los mismos de siempre. El ayuno es para acercarse más a Dios, es para agradarle a Dios, sobre todo agradar a Dios. Y estamos viendo cuál es ese ambiente y esos requisitos. Repito en el versículo 9, creo que es, ¿verdad? Entonces invocarás, no, el 8, perdón. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Oiga, entonces invocarás y te oirá Jehová. Entonces harás ayuno, pues, y te funcionará el ayuno. Clamarás y dirá él. ¿Quién es él? Dios dirá, heme aquí. Dios te dirá a ti, heme aquí. No tú a él. Cuando entonces ayunes así, Dios mismo te oirá y te dirá, heme aquí. Qué bonito, hermanos. Qué maravilloso esto, el hecho de que Dios te diga, aquí estoy. Cuando tú ayunes, cumplas las condiciones. Entonces Dios dirá, aquí estoy dispuesto para ti, estoy satisfecho con lo que estás haciendo, me estás satisfaciendo y estoy aquí. Y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, es decir, si te arrepientes, es decir, si cambias tu actitud, que tenías que quitar en medio de ti el yugo. ¿Cuál es el yugo? El pecado que cometes. ¿Cuál es el yugo? La cáscara de banano que te pone Satanás y a cada rato caes. Ese es tu yugo. Quítate el yugo. Deja de pecar. Pide perdón. ¿Ok? Arréglate con Dios. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, o sea, culpando a los demás, es que yo por tu culpa hago esto, es que yo por tu culpa me enojo, es que yo por tu culpa, es que tú me haces enojar y eres tú y si no es tú, es él y es ella y son ellos y son otros, pero tú nunca tomas responsabilidad. Ese ayuno no va a funcionar. Ok, entonces vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Versículo 9. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy.
si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Aquellos para que los que chismean, aquellos que para los que critican, tienen que quitar eso, tienen que quitar el pecado si va a ayunar. Versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. En las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Y tu oscuridad, o sea, la parte más oscura de tu vida será como el mediodía. Será como la luz del sol, radiante a las 12, al mediodía. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Podemos nosotros lograr que este versículo sea realidad en nuestras vidas. Voy a leerlo otra vez, el versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento. Ahora, este pan al hambriento no solamente es pan de comer, comida natural, sino también es pan espiritual, ¿verdad? Cuando te dice, si dieres tu pan al hambriento, habla de compartir lo que Dios te ha dado en tu corazón con otros. No solamente de alimentación física del estómago, sino del estómago espiritual, de la necesidad espiritual también. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. El versículo 10 en la otra versión internacional dice, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Y como el mediodía será tu noche. Andarás en luz siempre. Versículo 11. Jehová te pastoreará siempre. Si eso sucede, Jehová te estará pastoreando siempre. Bueno, y Jehová es el pastor de Iglesia Misión Alcance Global. Ustedes saben muy bien que yo le cedí el pastorado a nuestro Señor y Padre Jehová de los ejércitos. Yo soy el pastor asociado, no soy el pastor principal, soy el pastor asociado. El pastor principal es Jehová de los ejércitos. Y dice acá, Jehová te pastoreará siempre. ¿Quiénes quieren ser pastoreados por ese pastor perfecto? Yo sí. Claro, pues yo soy el pastor que humanamente está acá, ¿verdad? Y que tiene que hablar también en nombre del Señor y tiene que darle cuentas al jefe inmediato, al pastor general. Yo soy el pastor asociado. Pues normalmente, humanamente, si se pregunta el pastor de la iglesia Misión Alcance Global, ¿quién es? El pastor Agma Irena. Bueno, ¿quién la fundó? La fundó el pastor Agma Irena. Pero el pastorado yo se lo cedí al Señor y el Señor tomó el pastorado. Pero si tú haces esto, el Señor te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Qué tremendo esto, hermanos. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. O sea, salud. Dará vigor a tus huesos, salud. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué promesa más tremenda y maravillosa tenemos en el versículo 11 del capítulo 58. Déjenme leerlo en la versión NBI, una versión internacional. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Gloria a Dios. Hermano, yo anhelo esto, sí, yo anhelo esto. Versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. O sea, tu familia, tu gente. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En la otra versión NBI dice, tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas
Es decir, vas a vivificar lo que murió. Vas a restaurar lo que falló. Vas a retomar aquello que no pudiste lograr y va a funcionar. Eso es lo que está diciendo acá. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Claro, porque quedaron destruidos por alguna razón. Serás llamado reparador de muros de ruidos. Reparador de muros de ruido, dice acá. Restaurador de calles transitables. O sea, restaurador de calzadas para habitar. Es decir, vas a hacer caminos. Caminos que sean hechos y apropiados para que sea habitable y no para que sean caminos solitarios. Vas a hacer las cosas bien. Todo te saldrá bien. Sí, solo sí. Sí cuando tú ayunes. Sí cuando en el día del ayuno tú dejas de complacerte a ti mismo y te dedicas a complacer a Dios. Sí, el día que tú ayunes, tú decidas arrepentirte de corazón de todos tus errores, seas sincero con Dios. Sí, solo sí, va a suceder todo esto cuando en el día del ayuno tú vengas con humildad, reconociendo tu rebeldía. Sí, solo sí va a suceder esto cuando en el día del ayuno entonces tú entiendas que antes de pedir tú y ayunar y pedir un gran favor a través del ayuno, tú cumplas el hecho de estar haciendo justicia y no maltratar a los demás. El hecho de amar a aquellos que no te están siendo como así, como buenas personas contigo, ¿no? El hecho de despojarte un poco de lo que tú tienes para compartirlo, de alimentar al hambriento, de ayudar al necesitado, de hacer justicia, de dejar de estar acusando, dejar criticando, dejar de estar chismeando, de que rompas el yugo, tus puertas abiertas, tus pecados, que trabajes en tu situación, en tu enojo, en tu cólera, en tu ira, que trabajes en tu situación, en tu depresión, en tu tristeza, en tu soledad, que pidas perdón por todo eso, que te arregles con Dios y que vivas una vida apropiada para que entonces cuando ayunes, Dios te escuche desde el cielo, cuando ayunes, Dios te responda y entonces Él hará, bajo estas condiciones, que todo lo que hagas te salga bien. Él mismo será tu pastor, Él mismo te guiará y hará que las cosas resulten. Y tu situación más oscura será como la luz del mediodía. Brillarás y todo el mundo lo notará. Serás reparador de portillos. Lo que fue derribado en la antigüedad, en tu pasado, tú lo vas a levantar otra vez y funcionará. Porque cumples la condición del ayuno. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra y tu mensaje. También como tu pueblo desea o deseó buscarte, queremos nosotros también buscarte. Pero entendemos que para ellos no fue suficiente. Los buenos deseos no fueron suficientes. Se requería cumplir las condiciones para que tú pudieras responder. Reconocemos que hemos ayunado sin tomar en cuenta tu palabra. Hemos ayunado a nuestro propio criterio. Hemos ayunado tal vez mal enseñados y no hemos oído tu voz, lo que tú dices, lo que debemos de hacer nosotros. Y vemos que tu palabra habla de que tenemos que cumplir requisitos y condiciones.
Queremos usar las armas de poder, armas de guerra como el ayuno para derrotar a nuestros enemigos y que nuestra oscuridad sea como la luz del mediodía. Entonces no habrá demonios, no habrán principados ni potestades, ni brujería, ni hechizos que pueda contra tus hijos. Será poderoso porque tú escucharás y el mundo de las tinieblas se debilitará y retrocederá. Haz que eso sea realidad en nuestras vidas y llévanos, Señor, a cumplir los requisitos, el ambiente por el cual tú te agradas cuando nosotros ayunemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.